Muy buenos días para todos. Soy Claudia Manzano, directora ejecutiva regional de ILSI Norandino. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Hoy tendremos nuestra conferencia virtual Entendiendo la bioeconomía en la industria agroalimentaria. Para dar inicio, alguna información general e importante sobre ILSI. ILSI es una red global de científicos, tanto del sector público como del privado, que trabajamos en conjunto en un ambiente neutral bajo los principios más altos y verificables de integridad científica para generar, analizar y comunicar la ciencia necesaria con el fin de mejorar la salud pública y el bienestar, así como la protección del ambiente. Bien, somos una organización global, tenemos varias entidades a nivel mundial sin fines de lucro y tripartita, que significa que trabajamos de la mano industria, academia y gobierno. ¿Cómo trabajamos en ILSI? Lo primero que hacemos es identificar en conjunto los retos regionales en temas que están asociados a las ciencias de la vida, unimos las capacidades técnico-científicas de la industria, la academia y los gobiernos y finalmente favorecemos un impacto positivo en la salud pública y del ambiente. Bueno, para ILSI es muy importante cumplir o tener un aporte importante con el compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y por ello cada proyecto que realizamos atiende precisamente esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muy importante la declaración de exención de responsabilidad. Queremos compartirles que las opiniones expresadas en las siguientes conferencias son del presentador experto científico y no reflejan aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ICSI. Cada científico ha tenido total libertad para preparar su conferencia. Bueno, recordarles que nos pueden encontrar en internet en nuestra página www.ilsinorandino.org, en Facebook, en Twitter y en Facebook como @ilsinorandino. Y bien, otro punto importante sobre nuestro evento, el evento que tenemos hoy, es que ustedes pueden realizar las preguntas a lo largo del evento a través del chat y con mucho gusto al final de la sesión serán atendidas por nuestros expertos científicos. Voy a presentarles en este momento a la doctora Adriana Castaño, quien se desempeña como coordinadora académica del Grupo de Trabajo de Agricultura Sostenible, Seguridad Alimentaria y Nutricional. La doctora Castaño es bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene una maestría en gestión ambiental y un posgrado en en bioseguridad de organismos genéticamente modificados de Naciones Unidas y la Universidad de Concepción en Chile. Entonces, adelante, doctora Adriana, bienvenida. Gracias, Claudia. Buenos días para todos, buenas tardes según el lugar de donde nos estén siguiendo. Sabemos que tenemos invitados de Centroamérica y de distintos países de Sudamérica, de Brasil, de Bolivia, de Perú y por supuesto de Colombia. Muchas gracias por su interés y participación en esta conferencia que se organizó desde el Grupo de Agricultura Sostenible, uno de los grupos académicos y científicos de ILSI Norandino. Y que se constituye en una temática que hemos identificado como primordial y además en línea con los temas que desde ILSI Global se han venido trabajando e identificando. Más aún cuando el desafío inmediato es la producción de alimentos más sanos sin que aumentemos las áreas de producción agrícola, mientras al mismo tiempo podemos reducir las emisiones atmosféricas y de gases invernadero, avanzando en un modelo de economía circular que promueva la sostenibilidad y el valor agregado a los productos. Y de esto se trata la bioeconomía y quisimos invitar a un experto nacional e internacional en el tema para que empezáramos desde ILSI a trabajar estas temáticas que están moviendo el mundo y que adicionalmente se espera que sea uno de los ejes más fuertes para pasada la pandemia para poder tener esa recuperación económica, una bioeconomía basada en la biodiversidad, de la cual muchos de nuestros países somos potencia.
Y es de esto entonces de lo cual nos va a hablar el doctor Rafael Aramendis, a quien le doy la bienvenida y presento. El doctor Aramendis es químico farmacéutico de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en gestión ambiental para el desarrollo sostenible y otra en asuntos internacionales, ambas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, de la cual sería docente en la carrera de microbiología unos años atrás. Más de 30 años de experiencia tanto en el sector público como privado, liderando y apoyando procesos de innovación y transferencia de tecnología en empresas biotecnológicas y agroalimentarias con un enfoque en temas de desarrollo sostenible, propiedad intelectual, bioseguridad, bioeconomía, transferencia de tecnología. Por 10 años estuvo vinculado a Conciencias Colombia en el Programa Nacional de Biotecnología y sería uno de sus promotores en el trabajo que se desarrolló desde Conciencias. Actualmente es socio y gerente de la empresa consultora de Colombia, Suricata SAS, y es además consultor para Naciones Unidas, el IICA, la CEPAL, el International Network for Government Science Advice, INSA, y el CIRAD de Francia. Te damos la bienvenida, Rafael. Muchas gracias por tu presencia y por esta conferencia que nos vas a dar con un enfoque hacia la industria alimentaria y agroalimentaria. Tienes la palabra. Ok, muy buenos días. ¿Ya me escuchan? Sí, ahí te escuchamos y ahí ya se ve tu pantalla. Si Perfecto. puedes esconder la barra de herramientas. Ya dame un segundo, a ver. Ya. Ok, muy buenos días a todos y todas los que nos escuchan en Colombia, en Centroamérica y en Sudamérica. Un agradecimiento especial a Ilse por haberme invitado a compartir con ustedes estas reflexiones sobre pues, el quehacer profesional y de la empresa en los temas de biotecnología y bioeconomía, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Lo primero que quiero mencionar es que, pues obviamente las opiniones que estoy expresando corresponden totalmente a mi autoría. No tengo ninguna vinculación con empresas ligadas a las áreas de alimentos, ni nacional ni internacionalmente en la actualidad. Y pues mis opiniones reflejan mi percepción personal y no reflejan de ninguna manera la percepción de ILSI o de ILSI Global. Presentando este claim de responsabilidad, pues damos inicio a la charla. Yo quiero compartir básicamente con ustedes unos 6 o 7 puntos. Esta es la agenda que quiero desarrollar con ustedes. Primero, quizá la primera observación que quiero hacer es que vamos a tratar de ir en un concepto integrador para poder llegar al tema finalmente de bioeconomía aplicada al sector de alimentos. Entonces, por eso quiero que ustedes entiendan de dónde viene este concepto, y este concepto obviamente está ligado a unos retos globales que está actualmente enfrentando la humanidad. Es muy importante poner dónde nace el tema y en qué contexto se va a desarrollar. Por eso es la razón de tener ese primer punto de retos globales. Posteriormente a estos retos globales, vamos a ver qué está haciendo la sociedad y cómo está respondiendo el sector privado y cómo está respondiendo la academia a los retos globales. Posteriormente vendremos a trabajar unos desafíos para abordar o superar esos retos, que es donde fundamentalmente comenzamos a entender por qué aparecen esos retos en el área alimentaria. A continuación, miraremos un poco en detalle qué es la bioeconomía, qué no es la bioeconomía y cuáles son sus principales áreas de aplicación. Aquí haré alguna mención especial de unos trabajos que ya se han venido realizando para desarrollar cuáles serían los senderos de la bioeconomía en América Latina. Y finalizaré con algunas aplicaciones de la bioeconomía en la industria alimentaria, que es lo que finalmente creo que es bien interesante e importante para ustedes. Y al final, quiero dejar en la mente de las personas que nos escuchan cuáles serían los ítems o elementos fundamentales que nos harían repensar la industria alimentaria de hoy desde el concepto
bioeconomía, que creo que todos los que nos escuchan, bien sean reguladores, bien sean personas que trabajan en la industria alimentaria, en las áreas de producción, de control de calidad, de desarrollo de nuevos productos, hay que asumir un nuevo reto y hay que pensar y repensar la industria alimentaria con 4 o 5 elementos fundamentales, que es lo que creo que quisiera que ustedes se llevaran hacia adelante. Entonces, perfecto, arranquemos. El primer punto, lo que trata de poner de presente es que existen a nivel internacional una serie de retos globales, retos que están obviamente relacionados con un aumento creciente de población mundial, un aumento constante y creciente de la población mundial. El segundo elemento es una pobreza extrema, condiciones de hambre, desnutrición y malnutrición. Una demanda creciente de alimentos día a día. Entonces, eso es importante de mencionar. Una disminución acelerada de la superficie de tierra cultivable. La tierra cultivable día a día se está expandiendo, se está disminuyendo y eso se está confrontando contra una gran cantidad o una necesidad enorme de demanda de alimentos. Obviamente hay temas adicionales que impactan esa demanda creciente de alimentos, el declive de una economía que está basada en combustibles fósiles. Ustedes saben que estamos terminando la era de combustibles fósiles y necesitamos urgentemente encontrar nuevas fuentes alternas de energía. Los impactos severos del cambio climático los estamos viendo día a día y obviamente lo que hoy nos sucede como humanidad, los impactos actuales y los impactos futuros de la pandemia del SARS-CoV-2. Entonces yo no puedo entender la bioeconomía si atrás no tengo estos conceptos integradores y si no sé qué es lo que está sucediendo para que la bioeconomía aparezca en la escena internacional. Entonces, el primer elemento es la proyección de crecimiento de la población mundial. Ustedes ven ahí que hoy, 2020-2021, estamos a cerca de 8.000 millones de personas en el mundo. Nuestra rata de crecimiento anual es del 33% aproximadamente. Y hacia el 2050 vamos a ser casi 10 billones de personas, llegando al 2100 con 11.2 billones de personas. ¿Esto qué significa? Significa que si hay más población, habrá más bocas para alimentar y habrá más necesidades nutricionales, se necesitarán más alimentos y de mejor calidad. Entonces, ahí hay un tema muy importante, es cómo suplimos los alimentos necesarios para esa gran cantidad de población mundial que se expande hoy a una rata del 33% anual. Entonces, primer elemento a tener en cuenta. Segundo elemento a tener en cuenta, el mundo atraviesa hoy por, digamos, 3 elementos importantes: pobreza extrema, desnutrición y hambre. Si uno mira los indicadores que dan los organismos internacionales, la ONU, Naciones Unidas, etcétera, pues el panorama es un panorama agobiador y difícil. Cerca del 10% de la población mundial hoy se encuentra en pobreza extrema, según lo menciona la FAO en el 2019. Esto quiere decir que cerca de 736 millones de personas están en pobreza extrema. Si uno lo mira por el tema de malnutrición, el 8.9% de la población mundial está en malnutrición y eso equivale a más o menos 690 millones de personas. Ahora, para el 2030, la FAO estima o estimaba en el año 2019 que cerca de 840 millones de personas estarán con hambre y obviamente hay un cambio fuerte en los patrones de consumo y en las dietas. Esto es un elemento importante porque en la medida en que las personas adquieren un mayor nivel social, pues cambian fuertemente los patrones de consumo y las dietas. Si hacia el año 99 se estaban consumiendo casi 36.4 kilogramos per cápita, para el 2030 el consumo per cápita de alimentos estará en 45.3 kilogramos. Entonces, si uno suma la población creciente en el mundo y le suma condiciones de pobreza extrema, le suma condiciones de malnutrición, condiciones de hambre y un cambio fuerte en los patrones de consumo y en los patrones de dietas, pues el panorama es difícil y se muestra la necesidad de tener un camino o una vía
para ayudar a resolver estos problemas. El tercer elemento es la producción, el consumo y el desperdicio de alimentos. Entonces, aquí también es muy importante mencionar que, por ejemplo, hacia el 2050, la FAO estaba estimando el año 2019 que se debe incrementar en el 70% la producción global de alimentos para suplir esas necesidades alimenticias y de proteínas. Entonces, fíjense, ustedes le van sumando elementos y le van sumando elementos. Ahora, la pérdida, el consumo y el desperdicio de alimentos es aterrador y alarmante. El IICA, el año 2020, el año anterior, estimaba que entre el 33 y el 50% de los alimentos producidos en América Latina no se estaban consumiendo y que se estaban perdiendo cerca de 127 millones de toneladas de alimentos. Entonces, el panorama es difícil, es complicado, y con el patrón de desarrollo que tenemos y de la manera como enfrentamos el sistema alimentario, pues es bien difícil que podamos superar estos retos. La gráfica que ustedes ven en la parte inferior derecha en colores azules es una gráfica del país de España que ejemplifica mucho en España cuál es la situación de pérdida y desperdicio de alimentos. Ustedes ven que en España se pierde cerca del 20% de los lácteos, el 35% del pescado, el 20% de la carne vacuna, el 45% de frutas y hortalizas, el 45% de raíces y tubérculos y el 30% de los cereales. Entonces, fíjense ustedes que, recapitulando hacia atrás, tengo mayor población, tengo unas condiciones de hambre, malnutrición, pobreza extrema, pero también tengo una pérdida alarmante y yo diría inhumana de consumo y de desperdicio de alimentos, especialmente en una región como América Latina y el Caribe, que son consideradas despensas de alimentos, no pueden ni podrán permitirse esa pérdida y ese consumo y desperdicio de alimentos. Se hace entonces necesario, cuando uno suma esos elementos y va sumando estos elementos, que adoptemos nuevos patrones de consumo y nuevos patrones de desarrollo para poder cumplir con estas metas que nos están poniendo, que nos están mostrando pues los organismos internacionales. El cuarto elemento es a tener en cuenta también es que si bien estas necesidades son apremiantes y si bien estas necesidades deben ser suplidas, nos encontramos con que día a día la cantidad de superficie arable en el mundo ha venido disminuyendo. En una medición que se hacía en el año 2004, pero que aún está vigente y que tenía meta del 2020, se demuestra cómo para una población que en el año 1960, hace 60 años, era de 4.300, era de 3.000 millones de personas, la cantidad de tierra arable por persona, por hectáreas, estaba en 4.3 hectáreas por persona y ha venido disminuyendo significativamente desde ese 1960 para situarse en 3 hectáreas por persona en el 80, en 2.2 hectáreas por persona en el año 2000 y el año anterior la proyección era que se tuviera 1.7 hectáreas por persona de tierra arable para el año 2020. Esto complica aún más el panorama, porque entonces necesitamos producir alimentos más nutritivos para una población que está creciente en un contexto complicado de pérdida y desperdicio de alimentos, pero la tierra arable por persona se está disminuyendo. Entonces la pregunta es si nuestro patrón de consumo y de desarrollo es capaz de garantizar que con menos tierra podamos tener más alimentos para suplir las necesidades y dificultades de la población. Y el interrogante que surge es, o la pregunta que surge es, ¿nuestro patrón de desarrollo es capaz de hacerlo de la manera como lo estamos haciendo hoy? ¿Es posible que nuestros patrones de consumo y de desarrollo sean capaces de garantizar con menos tierra los alimentos sanos y nutritivos
y la cantidad de proteínas en la dieta que se necesitan para suplir las necesidades de la población? Pues la respuesta evidentemente parece ser que no, que con nuestros patrones de consumo y de desarrollo no lo lograríamos. Pero compliquemos aún más el panorama y entonces miremos. Esta es igual a la figura anterior, es una proyección hacia el 2050 y también se está viendo lo mismo, que entre el 50 y el 2050 tendremos menos tierra arable para producción y para disponibilidad de alimentos y que eso se va a dar en un contexto obviamente ambiental y de cambio climático complicado y difícil. Ahora, el otro elemento a tener en cuenta es que la era de los combustibles fósiles está a punto de terminar o está terminando, está llegando a su fin. Necesitamos cambiar la manera como nos suplimos de energía y por eso ustedes encuentran hoy que las grandes refinerías de petróleo, las grandes compañías de petróleo están pasando de tener refinerías convencionales de crudo, de petróleo, a biorefinerías, refinerías basadas en recursos naturales. También es importante mencionar en este fin de la era de los combustibles fósiles que las nuevas fuentes de energía que se desarrollen, cualquiera que ya sea geotérmica, solar, eólica, pues tiene que cumplir unos estándares ambientales muy rigurosos para que en el futuro se pueda considerar que es una fuente igualmente confiable y regular de energía. Entonces, ese elemento también es importante porque necesitamos energía para producir esos alimentos. ¿Cuáles son esas fuentes alternas de energía? Ahí fácilmente ustedes pueden ver la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, la energía del hidrógeno o la energía maremotriz, que es la energía de las marinas, de la energía marina. Entonces, eso lo que está haciendo es que la matriz energética de las naciones cambie y esa matriz energética se tiene que adaptar en los estados y en las naciones para asegurar un suministro constante y fiable de energía que sea capaz de garantizar una energía regular, obviamente una de cuyos usos es la producción de alimentos. Entonces, ese es un elemento adicional que hay que tener en cuenta. El otro elemento es el elemento de cambio climático. Para nadie es un secreto que estamos enfrentando las consecuencias del cambio climático y que es probable que en el 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero estén cerca del 50% y que logren aumentar la temperatura del planeta entre 3 grados y 6 grados centígrados. Eso indicaría que no vamos a ser capaces de cumplir con las metas que puso la cumbre de cambio climático en París de no permitir que se aumentara la temperatura global en cerca de 2 grados centígrados. Entonces, el panorama se complica por el suministro de energía y porque estamos enfrentando consecuencias desastrosas y catastróficas del cambio climático. Y esta es quizá la diapositiva que no necesita explicación. Estamos enfrentando hoy las consecuencias. Esta bella foto nos hace recordar las consecuencias que enfrenta la humanidad hoy, consecuencias de todo tipo, económicas, sociales, ambientales, económicas, por el efecto de la pandemia global del SARS-CoV-2. Entonces, ahí tienen ustedes, digamos, los grandes retos que está enfrentando hoy la humanidad. Y la pregunta es, ¿dónde están las respuestas a esos retos globales? Y eso me lleva al segundo punto de la presentación. Quizá una de las vías más adecuadas para enfrentar esos retos es ponerse unas metas. Y esto es lo que ha hecho la humanidad cuando desarrolla con Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Entonces, esos objetivos de desarrollo sostenible que están expresados en 17 objetivos, pues apuntan a cumplir unas metas y a superar unos retos en 17 áreas que son consideradas críticas o globales para la humanidad. Aquí vamos a encontrar retos de toda naturaleza: la pobreza, el hambre, la educación, el agua, el consumo responsable, la innovación y la industria, la energía, la vida marina, la vida de los ecosistemas, o la paz y las instituciones, o las acciones por el clima. Entonces, esto es un principio de respuesta a esos retos globales. Pero ese principio de respuesta, pues obviamente está
hoy, con lo que nos está sucediendo en el mundo, digamos que tiene algún orden lógico. Y ese orden lógico pasa porque hay unos objetivos que están, unos ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están relacionados con la biosfera y son básicamente el 15, el 14, el 15, el 6 y el 13, que están relacionados con clima, con agua, con vida submarina. Hay otros que están relacionados con los retos sociales. Y en esos ODS relacionados con los retos sociales, pues muchos nos están impactando y tienen que ver con lo que estamos tratando de mostrar a ustedes hoy. Está el reto 2, del reto del hambre cero, está el reto 2, está el reto 1 del fin de la pobreza, está el reto de ciudades y comunidades sostenibles. Y hay obviamente otros retos económicos, como el 8, el 9 o el 10 o el 12. Y al final todo esto se construye con unas alianzas globales que son el reto 17. Entonces, poner estos objetivos de desarrollo sostenible sobre unas bases del objetivo de desarrollo sostenible de la biosfera, de la sociedad o de la economía, pues también nos ayuda a poner un orden en lo que hoy estamos haciendo. Si hay algo que hoy la humanidad tiene que hacer es enfrentar los objetivos con prioridad, es los objetivos de desarrollo sostenible ligados a la biosfera. Pero al enfrentar esos ODS ligados con la biosfera, pues obviamente vamos a impactar la sociedad y vamos a impactar la economía. Para entrar un poco más en detalle en la conferencia y relacionándolo con el tema de alimentos, yo quisiera centrarme un poco en el tema del ODS 2, que es el tema de hambre cero. Entonces, si yo lo pongo en el centro de la discusión, y hay miles de maneras de verlo, y habrá otros ODS que están relacionados, pero haciendo un ejercicio de poner el reto del ODS 2 en la mitad de la discusión, pues muy seguramente si yo le apunto a que se cumpla el ODS 2 de hambre cero, pues tendré que trabajar en agua limpia, tendré que trabajar en innovación, en industria e innovación para generar productos más saludables, más confiables y más amigables con el medio ambiente. Tendré que cambiar mi patrón de producción de alimentos, de consumo de alimentos y de pérdida y desperdicio de alimentos para que yo logre pegarle al objetivo de desarrollo sostenible número 2. Si yo lo hago, pues obviamente voy a impactar ODS como el del fin de la pobreza, el ODS 1, o la salud y el bienestar, que es lo que a todos nos atañe, a todas estas empresas que estamos acá reunidas, gobiernos y agencias, la salud y el bienestar. Y también, obviamente, cuando yo tenga hambre cero, pues voy a tener comunidades que se desarrollan en unos entornos saludables y tendré, obviamente, impacto sobre el ODS número 11. Esta es simplemente una manera de verlo esquemáticamente. Hay mil maneras adicionales de tratar de cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible, pero lo que les quiero resaltar es que esto es un círculo en el cual cuando usted trabaja sobre un objetivo y trabaja con la meta de cumplir un objetivo, otros objetivos se impactan directamente, como es el caso que estamos mostrando acá. Ahora, ¿cuáles serían los desafíos que yo tengo para superar esos retos? Pues aquí simplemente yo quiero mencionar el primero, los desafíos, obviamente mitigar los efectos del cambio climático. Por eso les estaba mencionando en la diapositiva de los ODS que es prioridad trabajar sobre los ODS que tienen que ver con la biosfera. Segundo elemento, proteger el medio ambiente es un desafío importante. Tercero, conocer, conservar y usar adecuadamente la biodiversidad es un punto muy importante. Garantizar la seguridad alimentaria, que es lo que nos está ocupando hoy, pero también mantener la disponibilidad de los recursos que se necesitan, de los recursos materiales y del capital natural de los países para garantizar esa seguridad alimentaria. Y obviamente crecer económicamente, pero manteniendo la base del capital natural. Y ahí cuando estoy haciendo ese último desafío, es cuando estoy comenzando a entrar en el tema de bioeconomía, porque la bioeconomía es una manera de enfrentar unos retos que me permite repensar los patrones de desarrollo
y me permite poner en el centro el conocimiento científico para buscar cómo desarrollar económicamente un país, un estado o una nación, pero manteniendo, mejorando y conservando la base del capital natural y siempre teniendo presente que el conocimiento científico y el conocimiento tecnológico y la innovación es la que nos va a dar la pauta. Ahí aparece el concepto entonces de bioeconomía y aquí quizá lo que pueda decir es, hay muchas definiciones, los países están trabajando en adoptar de manera acelerada proyectos, programas, planes de bioeconomía. Traigo a colación las definiciones de Alemania, porque Alemania es el motor de la bioeconomía en el mundo. Y quisiera mencionar que como se veía en la Estrategia Nacional de Bioeconomía, el concepto de bioeconomía en la Estrategia de Bioeconomía Alemana hacia el 2030, se mencionaba que la bioeconomía era producir y usar recursos biológicos para obtener productos, procesos y servicios en todos los sectores económicos, obviamente en un marco de un sistema económico sostenible. Esa definición tiene una variante, por ejemplo, en las consideraciones que hace Argentina. Argentina, en el programa de Argentina Innovadora 2020, tiene un énfasis en la bioeconomía, pero en el uso de la biomasa, para que usando esa biomasa de forma integrada y sostenible, podamos procesar no solo alimentos, sino también obtener biocombustibles, obtener energía térmica y obtener productos químicos. Y menciono también la última definición traída de bioeconomía en Alemania, el Congreso Internacional de Bioeconomía de Alemania en el año 2018, y aquí hay una actualización de esa estrategia alemana de bioeconomía del año 2000, de la que se había previsto para el año 2030. Entonces, esa actualización lo que dice es que la bioeconomía es producir, utilizar y conservar esos recursos, teniendo énfasis, obviamente, en la ciencia, la tecnología y la información, de tal manera que esa ciencia, esa tecnología e innovación me provean soluciones sostenibles y soluciones sostenibles en temas de información, de productos, de procesos y servicios en todos los sectores económicos. Esto no solo está en el sector económico de alimentos, esto está en el sector económico industrial, esto está en el sector económico de energía, esto está en el sector económico de nanotecnología, en el sector agrícola, en el sector de salud humano. Hay una cantidad de elementos y de áreas de aplicación de la bioeconomía. Aquí hay una rápida visión de cómo la bioeconomía impacta diferentes áreas. Si ustedes ven, la bioeconomía impacta en rojo diferentes áreas del sector salud, impacta diferentes áreas en color azul del desarrollo económico y social. En el tema medioambiental es amplia, grande y suficiente las aplicaciones de la bioeconomía. Y también en el tema, obviamente, de alimentación y nutrición. Por aquí pasan, por ejemplo, los alimentos funcionales, los alimentos nutracéuticos. Por aquí hay temas de seguridad alimentaria, de genética vegetal que me produce alimentos, por ejemplo, con más contenido nutricional o alimentos que sean relacionados con tolerancia o resistencia a plagas y enfermedades. Entonces, estas son las áreas grandes, gruesas de aplicación de la bioeconomía y de aquí es donde comienza a aparecer ya el foco hacia el área de bioeconomía aplicada a la alimentación y a la nutrición. También quiero resaltar que la bioeconomía se liga directamente con los objetivos de desarrollo sostenible. La bioeconomía no va por un lado y los ODS van por otro lado. Este esquema lo que trata de resaltar es cómo en verde estarían los diferentes objetivos de desarrollo sostenible impactados por la bioeconomía. Entonces ustedes pueden ver que los objetivos impactados serían el 3 de salud, el 2 de alimentación, el 5 del agua, el 6 el 7 de energía o el 9 de innovación e industria o de producción y consumo responsable. Entonces, ahí es bien interesante verlo desde esta perspectiva porque es una perspectiva que me permite
tener claridad de cuáles serían los retos que la bioeconomía debe enfrentar para fundamentalmente centrarnos en los temas que más nos interesan dentro de la industria alimentaria, que son básicamente alimentos sanos y nutritivos, y cómo esos alimentos sanos y nutritivos colaboran para obtener una mejor salud y un mejor bienestar para la población. Entonces, eh, para terminar un punto, un poco el tema de qué es la bioeconomía y sus áreas de aplicación, pues hay que mencionar también que cuál es como la promesa de la bioeconomía. La bioeconomía no va a solucionar per se, ni las herramientas de la bioeconomía van a solucionar per se el problema. La bioeconomía es una manera de aproximarnos a encontrar respuestas a cómo crece la sociedad bajo un marco de referencia de sostenibilidad económica. Y en esa promesa, pues obviamente lo mencionaba anteriormente, pero vuelvo a recalcarlo, pues tengo que tratar de proteger el medio ambiente, mitigar los efectos del cambio climático, mantener esa disponibilidad de recursos y conservar la biodiversidad, que son como los retos principales. Ahora, ¿qué no es bioeconomía? Lo primero es, no es una economía naranja, ahora que está tan de moda la economía naranja, que es la que está basada en las artes, las industrias creativas o los medios y en la industria del entretenimiento. Aquí es una cosa totalmente diferente. La bioeconomía obviamente se relaciona con la economía verde, porque las dos, economía verde y bioeconomía, pues tienen un fin común que es la eficiencia y la baja liberación de carbono. Pero en la economía verde también se hacen uso de otros productos de base biológica, la energía geotérmica, la eólica, la solar, están en la economía verde. Entonces, esto es para puntualizar un poco el tema de qué es bioeconomía y cómo se diferencia de otros tipos de conceptos. Ahora, en muchas ocasiones, el término bioeconomía se usa indistintamente con el término de economía de base biológica, porque al final, lo que se está usando en bioeconomía y en la economía de base biológica son los recursos naturales. Bien, entremos un poco en materia entonces en el sexto punto para hablar sobre cuáles serían las principales aplicaciones de la bioeconomía en la industria alimentaria. Entonces, si uno mira algunas de estas áreas y trae el concepto atrás de que esto no es solo alimentos, sino es sistemas agroalimentarios, viéndolo en una concepción grande, una de las herramientas más importantes de la bioeconomía obviamente es la biotecnología. Entonces, si uno une las herramientas de biotecnología junto con otras herramientas que trae la propia bioeconomía, pues uno puede hablar de que la bioeconomía puede generar menores pérdidas de alimentos, puede apoyar la valorización y uso de residuos de la industria alimentaria, puede permitir que se usen eficientemente esos residuos de la industria alimentaria, mejorar la calidad de los alimentos, obviamente, generar nuevas fuentes alternas de proteína o obtener nuevos bioproductos. Esas son simplemente algunas de las aplicaciones de la biotecnología y de la bioeconomía en la industria alimentaria. Si uno se va un poco atrás y trae herramientas de la biotecnología que se aplican a la bioeconomía, pues uno puede pensar en que la biotecnología le está aportando a la bioeconomía, por ejemplo, el desarrollo de cultivos que son tolerantes a plagas o enfermedades. Hace un par de semanas estábamos viendo cómo en la Argentina ya se ha desarrollado trigo que es tolerante a sequías. Entonces, usted puede pensar que la biotecnología le está aportando a la bioeconomía herramientas para garantizar alimentos que sean o cultivos que sean tolerantes a plagas o enfermedades, o cultivos que resistan en condiciones de estrés bióticos o abióticos. Entonces hay una cantidad de herramientas que aquí coayudan para que podamos entender estas aplicaciones de la bioeconomía en la industria alimentaria. Vamos a ver algunas de ellas, hay muchísimas. Por cada ejemplo que yo dé, pueden ustedes encontrar 10 o 15 más aplicaciones, pero quizá tratamos de traer las que serán más relevantes en algunos de nuestros contextos. Voy a poner un primer ejemplo, que es un ejemplo que se aplica hoy de manera piloto en Colombia por parte de una compañía cervecera. Esta compañía
y está fundamentalmente en el área de generar menores pérdidas de alimentos. La pregunta que se hacía esta compañía es qué hacía con los tallos de cebada que no iban dentro del proceso industrial de obtención de la cerveza. Y obtuvo una solución usando ese tallo de la cebada junto con madera 100% reciclada para desarrollar nuevos empaques. Esta es una manera práctica, sencilla, no es fácil, no es un tema fácil, es un tema difícil que requiere desarrollo tecnológico y requiere innovación, pero es una manera de ver cómo puedo yo utilizar de manera más eficiente las pérdidas o las pérdidas que en este caso se estaban obteniendo de los tallos de cebada. ¿Cuáles serían las ventajas de este desarrollo? Que es obviamente una aplicación completa de la bioeconomía. Pues obviamente estamos reduciendo la extracción de las materias primas, que en este caso es cebada. Estamos disminuyendo el uso de agua y energía, porque no estamos usando de manera más eficiente el tallo. Estamos disminuyendo el uso de productos químicos y estamos reduciendo emisión de residuos. Un ejemplo claro y concreto que se aplica hoy en Colombia, la meta de este proyecto piloto es tener 10.000 nuevos empaques y va a ser desarrollado, tengo yo entendido, en primera instancia en Colombia, como un ejemplo claro y concreto de bioeconomía. Otro ejemplo importante, este es un ejemplo que se realiza en Finlandia y va en el sentido de cómo es posible valorizar y usar residuos de diferentes tipos de industria. Hay una empresa finlandesa, BTN, que trabaja en temas de soya y tenía un problema importante porque una vez que procesaba la soya, estaba teniendo, digamos, desperdicios o no sabía qué hacer para valorizar esas melazas de soya. Y encontró una respuesta en trabajar esas melazas de soya para obtener bioproductos. Y cuando hablo de bioproductos, me estoy refiriendo a bioplásticos del tipo compostable. Entonces, ¿cuál fue la apuesta de esta empresa? Es decir, aquí había dos caminos. Tenía la soya entraba al procesamiento y entraba a la cadena agroalimentaria, pero las melazas de soya se estaban desperdiciando y las melazas de soya son una fuente de ácido láctico que una vez se ponía a punto un proceso de polimerización, se tenía la posibilidad de obtener ácido poliláctico, PLA, y ese ácido poliláctico es lo que nosotros llamamos en la industria química un bloque de construcción o un bloque que me permite a mí entrar a nuevos productos y a nuevos procesos. Entonces, con ese bloque de construcción de PLA, del ácido poliláctico, es posible avanzar a construir envases biocompostables, a construir implementos médicos o a construir, por ejemplo, filamentos de impresión de 3D, de impresión 3D. Aquí es importante mencionar que esto permitiría que, por ejemplo, la industria, que es una industria fundamentalmente del sector alimenticio, tuviera unas nuevas fuentes industriales y como una industria que es alimentaria y agroalimentaria puede diversificar su producción y puede incluso por vía de la bioeconomía entrar a nuevas áreas de mercados, entrar al área de implementos médicos o entrar al área de filamentos de impresión 3D basados en recursos naturales no contaminantes de naturaleza química o pueden incluso mejorar su propia cadena de producción generando a través de esos residuos de melaza de soya sus envases compostables, lo que obviamente tiene un impacto ambiental positivo sobre el medio ambiente. Este segundo ejemplo entonces me muestra cómo es posible valorizar y usar suficientemente esos residuos de la industria alimentaria y cómo ese proceso es fuente de generación de nuevos procesos industriales y obviamente una nueva fuente de ingresos y de recursos para la compañía. Como este ejemplo, hay muchos otros más en la industria alimentaria y agroalimentaria. Pasemos a otra área y acerquémonos a América Latina.
Y este es un área donde se usan eficientemente los recursos también de la industria alimentaria. Esta es una compañía localizada en Argentina, que tiene está formada por el grupo Luque y por otra empresa que se llama Citrusville. Esta es quizá una de las compañías, ustedes saben que Argentina y Brasil tienen una producción importante de cítricos y particularmente en limón. La citricultura es muy importante en Argentina y en Brasil. Y esta compañía está usando los residuos provenientes de la industria alimentaria y especialmente de la industria de la citricultura eh, para, a partir de los efluentes que provienen del cultivo de los cítricos, se puedan producir biogás en primer lugar. Con ese biogás, pues posteriormente yo podré en otro proceso posterior entregar energía eléctrica. Pero en este primer proceso de esta empresa o de este proyecto, se está usando ese biogás y también se está usando usar el residuo de los efluentes para fertirriego y para compost. Entonces aquí se están comenzando a generar unas economías de escala circulares que obviamente tienen impactos positivos sobre el medio ambiente. Si yo soy capaz de reutilizar los residuos de esa industria cítrica y utilizar específicamente los efluentes para fertirriego y compost, pues evidentemente estoy teniendo un impacto ambiental positivo. Miremos otros ejemplos, y ejemplos, digamos, que tienen una cantidad importante de tecnología. Y están relacionados evidentemente con el aumento de la calidad de los alimentos. Para nadie es un secreto el poder antioxidante que tiene el tomate y el licopeno del tomate. Pues bien, esta empresa hindú está trabajando hoy tomates amarillos obtenidos por una técnica nueva de la biotecnología moderna, que es la técnica de edición génica a partir de CRISPR-Cas. Tomates que tienen un mayor nivel de prolicopeno, que es obviamente el precursor del licopeno oxidante. Entonces, no se trata solamente de cambiarle el color al tomate por un tema de mercado, sino se trata de trabajar dos características. La primera, la capacidad antioxidante que tiene ese tomate. Y la segunda, obviamente, si usted tiene un tomate que tenga una capacidad de antioxidante modificada, pues estará trabajando un aumento en la vida de anaquel. Como este también hay otros ejemplos importantes, quizá que se traerá porque este es un claro ejemplo y una clara demostración de cómo la biotecnología moderna, especialmente temas como los organismos genéticamente modificados o hoy como la edición génica, están aportando herramientas para que se puedan obtener nuevos alimentos con características mejoradas, en este caso la capacidad oxidante del tomate. Aquí también hay otro elemento importante dentro de esas áreas que yo mencionaba de importancia de la bioeconomía, y es el área de la generación de nuevas fuentes de proteína. En el mundo hay una creciente necesidad de obviamente generar, ustedes veían los datos de pobreza, alimentación y desnutrición, y obviamente la pregunta es, ¿y qué hacemos? ¿Somos capaces de generar nuevas fuentes de proteína? Hay unos nuevos gustos de los consumidores, hay unas nuevas necesidades de los consumidores, y hay sociedades que pueden pagar un plus adicional por nuevas fuentes de proteína. Pues bien, hay nuevos desarrollos de proteínas vegetales y quizá uno de los desarrollos que hoy resalta más es la carne obtenida en laboratorio. Y hoy se vende en el mundo hamburguesas con carne sintética a partir de de carne producida en laboratorio, carne que puede ser de origen proveniente de bovinos o provenientes de las industrias de cerdos o provenientes de las industrias de las aves de corral. Aquí hay grandes competidores, está Beyond Meat, por ejemplo, o otras iniciativas internacionales que tienen ya en el mercado, en algunos sitios en Estados Unidos, es posible hoy conseguir carne cultivada en laboratorio, que es una nueva fuente de proteína con un excelente nivel proteico, o salchichas
obtenidas a partir de, o hamburguesas obtenidas a partir de carne cultivada en el laboratorio. Esto pues obviamente no solo mejora el contenido proteico, sino que también por el tema de los gases de efecto invernadero que genera el cultivo de la carne en corrales o en pasturas, pues tiene un impacto ambiental muy positivo para reducir la cantidad de gases de efecto invernadero. Otra aplicación de esas diferentes herramientas que entrega la bioeconomía para poder entrar en el área de los alimentos. Vámonos entonces a otra de las áreas potenciales de trabajo de la bioeconomía, y esta es la obtención de nuevos bioproductos. Y aquí sí que hay una gran cantidad de posibilidades, aplicaciones, proyectos, planes de trabajo, pero que no solo están en el papel, sino que ya están en producción. Voy a poner aquí dos ejemplos concretos. El primero es el proyecto Huelucán, es un proyecto en Argentina que está integrando con una visión de 360 grados la producción de maíz, pero la producción de maíz con fines no solo de obtener el grano, sino con fines de obtener nuevos bioproductos. Entonces, a partir del maíz usted puede producir no solo aceite de maíz, puede obviamente producir etanol, puede producir burlanda. Burlanda es simplemente el uso de los subproductos de la obtención de etanol para la alimentación animal. Puede producir vinazas para los cultivos, puede producir biogás, puede llegar hasta obtener energía térmica, eléctrica o obtener biofertilizantes. Entonces, la burlanda o el uso de esos subproductos de la industria del etanol se utiliza obviamente en el feedlot o en las granjas. La vinaza que se obtiene a partir de esa producción de maíz la uso como bebida para los animales. Los efluentes de ese engorde a corral, yo los uso como en biodigestores y estoy generando biogás. Y los desechos de esos biodigestores van al campo como un fertilizante. Entonces, fíjense ustedes que teniendo un alimento que es el maíz con tanta aplicación, un proyecto de estos, como el de Tigombú, expande el horizonte y genera nuevos bioproductos. Este proyecto es un proyecto sumamente interesante, es un proyecto que ya dejó de ser piloto, que es un proyecto que está a escala comercial e inclusive es un proyecto que genera pequeñas destilerías de etanol o pequeñas biorefinerías, como le decimos nosotros desde el punto de vista industrial, que se puede instalar en granjas de cierto tamaño para que la persona que tiene su producción de maíz industrial pueda obtener además nuevos bioproductos. Entonces estaríamos entrando partiendo del maíz, pero partiendo del maíz podríamos generar etanol, podríamos generar gas, con gas podríamos generar energía térmica o energía eléctrica, pero también podríamos entrar en el área de los fertilizantes. Entonces fíjense ustedes cómo el horizonte del alimento se está expandiendo para obtener nuevos productos y nuevos procesos. Este quizás es uno de los ejemplos importantes para ver, como este hay otros ejemplos en América Latina. Como les decía, por cada ejemplo que yo muestro hay 5 o 10 más. Lo importante es resaltar en qué área están y cuáles serían las potenciales aplicaciones. Ya pensando y haciendo una conclusión final, yo quiero dejar en su mente cómo estamos viendo este tema de repensar la industria alimentaria desde el punto de vista de la bioeconomía. Esta diapositiva que nos fue suministrada por el gobierno de Brasil, donde se muestra la soja, que es tan importante, tan determinante y que representa tantos ingresos para la economía del Brasil, comienza a ser repensada desde el punto de vista de encadenamientos productivos. Entonces ya la soja no solo es el grano y no solo es el aceite de soja que se vende envasado, sino que la soja hay que pensarla como, y todos los alimentos hay que comenzarlos a pensar como unos nuevos encadenamientos productivos. Si ustedes miran, por ejemplo, a partir de la soja y comienzan a mirar hacia arriba en los slides de color azul, ya la soja deja de ser solo el aceite crudo y la soja se convierte en aceite refinado,
el aceite crudo se puede convertir en lecitina, el aceite crudo puede llegar a biodiesel o el aceite crudo puede llegar a glicerol. Si yo, el glicerol está en la industria farmacéutica, está en la industria cosmética, si ese aceite crudo convertido en ácidos grasos puede llegar nuevamente a la industria de alimentos, el aceite crudo se puede convertir en biodiesel, el biodiesel se puede convertir en esteroides y esos esteroides se pueden convertir en antioxidantes, o el aceite crudo se convierte en aceite refinado y entonces me da para aceites de cocina o me da para grasa vegetal o la lecitina puede pensarse como antiespumante o como acidificante o como estabilizante. Entonces, la bioeconomía lo que nos está haciendo es mostrar un nuevo mapa de posibilidades, pero que para hacerlo tenemos que comenzar a dejar de pensar en uniproductos y dejar de pensar en que eso es una sola vía y hay que comenzar a pensar en encadenamientos productivos. Ese es uno de los retos y es una de las observaciones que hago. La industria alimentaria hacia adelante debe dejar de pensarse únicamente como un alimento o un producto, sino tiene que comenzar a pensar en estos esquemas de agregar valor en nuevos encadenamientos productivos. El segundo elemento que quiero que ustedes piensen dentro de la industria alimentaria es el criterio de circularidad. La economía de hoy no es una economía lineal en la que se compra, se usa y se desecha, sino la economía y la bioeconomía circular, como la queremos entender, es una economía que compra, que consume, que rehúsa y que entra nuevamente a las cadenas productivas, en donde el flujo de salida de una industria alimentaria es el flujo de entrada de un nuevo proceso o de un nuevo bioproceso. Entonces, el segundo elemento que quiero que tengan en mente, además del criterio de adición de valor y adición de valor a las cadenas alimentarias, es el criterio de circularidad. La industria alimentaria de hoy y del mañana no puede pensarse como una industria alimentaria lineal en la que compro, consumo y desecho, porque ese es el patrón de desarrollo que es insostenible. La nueva industria alimentaria tiene que tener criterios de circularidad. Y quien sea ingeniero y quien esté escuchándome o quien sea desarrollador de producto, lo que van a exigir los mercados hoy para la industria alimentaria es que usted tenga productos dentro del rango de economía circular que tengan un criterio de sostenibilidad, sostenibilidad económica, sostenibilidad social, agregando valor en el territorio y que tengan un criterio de circularidad. El otro elemento, también para la industria, es que la industria alimentaria tiene que buscar y tiene que pensar e identificar nuevas fuentes de materias primas. Es decir, el mercado lo requiere, la sociedad lo requiere y la economía lo requiere. Tenemos que escapar de las fuentes convencionales, que son muchas veces fuentes tradicionales, fuentes con alto grado de contaminación, fuentes que es difícil eliminar los contaminantes de naturaleza química, y tenemos que repensarnos para identificar nuevas fuentes basadas en la naturaleza, nuevas fuentes de materias primas que asuman ese capital natural y que no solo lo van a conservar y que no solo lo van a conocer, sino que van a usar de manera sostenible ese capital natural. Aquí traigo el ejemplo de cómo se puede repensar la industria, la nueva industria de materias primas con una sola fuente, la fuente marina. Entonces, ustedes a la izquierda pueden ver que las fuentes marinas pueden ser crustáceos, pueden ser microalgas, pueden ser residuos de la industria pesquera, pueden ser hongos, pueden ser algas marinas o pueden ser, por ejemplo, cianobacterias. Pero a través de esa nueva fuente marina, yo ya estoy comenzando a pensar en que esa fuente marina me puede entregar a mí ingredientes funcionales. Estoy hablando de que me pueden producir quitinas o quitosanos, o que me pueden producir, por ejemplo, gelatinas o colágenos, o que a través de fuente marina como microalgas puedo obtener ácidos como el omega 3.
O que también a partir de algas marinas puedo estar trabajando los carotenoides. Puedo tener, por ejemplo, luteína o astaxantina. O a través de los extremófilos, de las cianobacterias, puedo tener alginatos o carragenanos. Y esos alginatos o carragenanos o ese colágeno o esos ácidos omega 3 pues tienen miles de aplicaciones en la industria alimentaria. Entonces aquí va un poco el tema de que hay que salir del cajón, hay que salir del ingrediente tradicional y convencional y repensar nuevas fuentes. ¿Quién pudiera hoy pensar que a través de un crustáceo, por ejemplo, yo puedo tener al final un agente gelificante o un agente emulsionante? O que proviniendo de microalgas, yo puedo, por ejemplo, tener nuevos usos en las industrias panificadoras o de confites. O cómo a través de las algas marinas yo puedo tener, por ejemplo, colorantes de alimentos o antioxidantes para alimentos. El mundo es amplio en este sentido de nuevas fuentes de materias primas para la industria alimentaria. Quizá esta gráfica se repite para otras fuentes. Ustedes se encuentran aquí fuentes de origen vegetal, fuentes marinas. Hay miles de fuentes, pero una gráfica similar a esta, uno la pudiera hacer para otras fuentes. Entonces, el tercer elemento de reflexión que les dejo, aparte de los elementos de añadir valor y pensar en cadenas de valor y aparte del elemento de circularidad, es que tienen que pensar en la industria alimentaria en generar unas nuevas fuentes de materia prima, porque ahí estaríamos pensando en la obtención de bioproductos y estaríamos pensando en entrar en las cadenas de valor de la bioeconomía. Finalmente, quiero mostrarles un ejemplo. Esto es un ejercicio que se hizo el año 2020 por parte de Conect Bogotá, que es una agencia local que busca identificar retos de bioeconomía en algunas industrias en Colombia. Y aquí quiero mencionar cómo, por ejemplo, una industria de semillas de Sacha Insi estaba pensando en cómo pudiera colocar ingredientes innovadores de Sacha Insi para formas cosméticas innovadoras que hicieran un claim o proclamaran hidratación, humectación y protección solar. O cómo la industria del café estaba buscando detectar compuestos químicos y biológicos que estaban afectando el sabor del café y cómo desde la biotecnología le pudiéramos dar una solución a detectar esos compuestos químicos y biológicos. Cómo a través de industrias como la levadura, de compañías de levaduras, estaban pensando en cómo solubilizar ese beta-glucano y esa pared celular de las levaduras para que yo las pudiera colocar en bioingredientes activos en cosméticos. Entonces, fíjense ustedes cómo yo parto de una industria de alimentos y parto de un componente de la industria de alimentos, pero cómo puedo llegar desde la industria de alimentos, por ejemplo, a obtener nuevos productos para incorporarlos en formulaciones cosméticas. O, por ejemplo, cómo integrar microorganismos bioestimulantes o biofertilizantes para potenciar la nutrición vegetal, o cómo transformar residuos de textiles, de los morrales, de las mochilas o de las maletas en nuevas fuentes de materia prima. Aquí también hay un desarrollo, esto es local y esto estaba, una industria nacional estaba buscando desarrollar derivados lácteos de consumo masivo que ofrecieran nuevos beneficios para la salud y la nutrición y que no necesitaran refrigeración a lo largo de la cadena de distribución. Fíjense que estos son respuestas que pueden venir con aportes de la biotecnología y con aportes de la bioeconomía. O cómo, por ejemplo, aprovechar la biomasa residual de los bioplásticos para obtener diferentes aplicaciones. Inclusive había en el área médica cómo mejorar disponibilidad y tolerabilidad de ciertos fitoterapéuticos para pacientes que tenían cáncer. Entonces aquí les resumo yo, esto es un reto local, esto es un reto real, son unos proyectos que están en curso, que fueron desarrollados y fueron puestos en colaboración con la industria para buscar soluciones locales. Y ahí hay de todo, hay área alimentos, cosmética, textil, etcétera, etcétera. Entonces fíjense ustedes que a nivel internacional y a nivel local, esto está sucediendo, está pasando ahora, esto no está en el papel,
sino que se está desarrollando ahora. Y creo que muestra muy a las claras cómo la situación internacional pues está cambiando y la sociedad está caminando hacia un nuevo modelo de desarrollo basado en las soluciones de la naturaleza. Creo que con esto puedo concluir la conferencia. Agradezco pues muchísimo la atención. En nuestra página web que ustedes encuentran abajo, encuentran documentos, artículos, proyectos relacionados de organismos internacionales con los cuales hemos venido trabajando, desarrollados con este tema. También es muy importante mencionar que la industria está buscando acercarse. Nosotros recibimos muchas solicitudes de compañías que quieren repensar, por ejemplo, su esquema de desarrollo y repensarlo en el sentido de, oiga, ¿por qué no nos colaboran con el tema de repensar la biotecnología, repensar este modelo, repensar esta industria? Pues a eso, eso hacemos y en eso estamos dispuestos a ayudar y colaborar. Quedo atento y quedo dispuesto a las preguntas y opiniones que tengan ustedes desde la audiencia y desde ILSI. Rafael, muchísimas gracias por tu intervención. Creo que nos has mostrado un clarísimo panorama de cómo el sector agroindustrial y agroalimentario tiene que empezar a migrar hacia modelos económicos diferentes, involucrarse en este modelo de bioeconomía que se está dando a nivel global. Hemos recibido varias preguntas, voy a empezar a pasárselas y quisiera abrir esta sesión de preguntas con preguntándote en relación con la misión de Economía 2020 que fue presentada en el año, a finales de diciembre del año pasado por el Ministerio de Ciencias de Colombia. ¿Qué papel juega la industria y el sector agroalimentario y qué se espera de su participación y desarrollo de productos en esta propuesta estratégica que hace el gobierno nacional? Pero adicionalmente, teniendo en cuenta que nos acompañan personas de distintas partes de América Latina, creo que esta pregunta puede también, o podrías también respondérnosla a la luz de las distintas estrategias que hay en la región. ¿Qué papel está jugando la industria y el sector agroalimentario y qué se espera de este sector en la participación y desarrollo de productos de la bioeconomía? Bueno, primero que todo, gracias por la pregunta porque me parece muy pertinente. No sé si habrá personas de entidades de gobierno, del Estado de Colombia, pero me parece muy importante porque le estamos hablando como a la audiencia que es la audiencia pues, de ILSI, de las compañías de alimentos o de las agencias relacionadas. Voy a mirar primero el tema de Colombia y después voy a entrar al tema internacional. Bien, aquí lo importante en Colombia es que creo que se dio un muy buen trabajo desde el gobierno nacional. Aquí hay que reconocerlo muy a las claras. Creo que este país ha sido pionero y cuando veamos el tema internacional me van a dar la razón en generar una misión de sabios. Eso es un acierto del gobierno, tratar de ponerle foco a la ciencia y la tecnología en el país y creo que esto fue lo que hizo la misión de sabios. La misión de sabios tenía 12 focos temáticos. Uno de los focos temáticos es biotecnología, bioeconomía y medio ambiente. Y lo que muy a las claras hizo la misión es ponerle unos números, que es creo que de las cosas más acertadas, de las cosas más claras que se han hecho es ponerle unos números y unas metas a la bioeconomía en el país. Y rápidamente voy a decir que dentro de las metas que tiene la bioeconomía en el país está que para el 2030 el PIB, el Producto Interno Bruto del país, al año 2030 esté representado el 10% proviniendo de la bioeconomía. Esto es un reto enormemente grande, un reto como país. Poner el 10% del PIB en bioeconomía es una meta extremadamente importante y es una meta que deberíamos cumplir. Otro elemento importante o otra meta que pone el país es que las exportaciones al 2030 se deberían duplicar, basadas en bioeconomía, y que para el año 2030 la bioeconomía debería generar en el país 10.000 nuevos empleos. Aparte de estas metas, hay otras metas puntuales en energías, en creación de bioempresas, en temas ambientales, pero esto lo que me muestra a grandes rasgos es que sí hay unas metas fijadas por la misión de sabios. Y quizá lo que yo quisiera decir acá es que trayendo muy a colación como los senderos de la bioeconomía,
para América Latina, que es un trabajo muy grande que se hizo desde hace muchos años. Digamos que de las áreas que uno pueda pensar como prioritarias para la industria de alimentos, yo pensaría dos o tres. La primera, valorización y biodiversidad de nuevos recursos. Creo que ahí la industria alimentaria en conjunto, y lo miraba yo como nos tenemos que repensar para comenzar a adquirir nuevas fuentes de materias primas. Aquí hay que conocer, conservar y buscar nuevas fuentes de materias primas basadas en la naturaleza. Todo el país y todo el mundo habla somos el primero, el segundo, el tercero en biodiversidad, pero esa biodiversidad la conocemos poco, pero tenemos el reto de usarla sosteniblemente. Y la biodiversidad es una nueva fuente de materias primas, pero se debe usar de manera sostenible. Ahí hay un reto para la industria alimentaria. La otra área importante es el área de productos y procesos biotecnológicos. Aquí hay una enorme oportunidad y posibilidad. Hay una enorme oportunidad y posibilidad para que la industria genere proteínas, enzimas, lípidos, grasos, etcétera, a partir de procesos biotecnológicos. Hay una enorme oportunidad para Colombia en el área de biorefinerías. Aquí hay cantidades enormes de residuos, desechos y desperdicios que deben entrar en un concepto de economía circular, a ser parte de unas nuevas cadenas de producción. Piensen ustedes, por ejemplo, los residuos de la caña de azúcar. Piensen, por ejemplo, ustedes los residuos de la palma de aceite, los residuos de plátano y banano, de las diferentes industrias, los residuos de la industria del café. Voy a ponerles un solo ejemplo. La industria de la palma hacia el año 2017-18 tenía más o menos 950.000 toneladas de biomasa disponible para ser reutilizada en nuevos procesos. ¿Qué estamos haciendo con eso? Aquí hay una oportunidad enorme. La industria del maíz puede generar a partir de su biomasa excedentaria nuevos productos y nuevos procesos. Puede generar etanol, puede generar energía, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un tema importante y ahí el otro tema es el tema de las biorefinerías. Que creo que en la industria alimentaria hay que pensar este concepto de biorefinerías. Tiene que comenzarse a desarrollar ese concepto porque hay nuevas fuentes de negocios y nuevas fuentes de productos. Y en el tema del contexto internacional, evidentemente voy a verlo en tema de América Latina. En América Latina, Argentina es el país pionero en este tema. Argentina viene trabajando desde hace más de una década en los grandes desarrollos desde el punto de vista práctico y de política pública. Están en bioeconomía en la Argentina, es un país modelo, fue el primer país de la región, pero ahí hay dos cosas que destacar. Dos países posterior a Argentina, que son Costa Rica y Colombia, tienen sus estrategias nacionales dedicadas a bioeconomía. Costa Rica la lanzó hace unos 4 o 5 meses, una estrategia que obviamente está centrada en el componente ambiental de la bioeconomía por el gran contenido ambiental que tiene el desarrollo económico de Costa Rica, pero también es muy importante resaltar que Colombia es de los países de América Latina, junto con Costa Rica, el único país que hoy tiene una estrategia dedicada al tema de bioeconomía, que tiene unos focos y unas metas claras, y ahí es necesario mencionar el enorme y gran trabajo que ha hecho el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Es la misión que tiene ya si ustedes se encuentran y como industria de alimentos lo pueden ver, si ustedes entran a las páginas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, hay en este momento convocatorias para proyectos en bioeconomía. Es una convocatoria que está abierta para desarrollar esto que yo estoy mencionando acá, de áreas, de potencialidades, de procesos. Está abierto hoy para que las compañías del sector de alimentos lo desarrollen. Aquí el gobierno nacional ha hecho una apuesta muy importante y hay que decirlo con toda claridad. Hay un trabajo enormemente bien hecho tanto de la misión de Sabios como del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hay otros países como Uruguay que viene trabajando ya su estrategia de bioeconomía. Hay una estrategia andando en Uruguay. En Bolivia hay un grupo piloto de gente joven muy interesada en el tema que le está entrando a trabajar de manera importante al tema de bioeconomía. Bolivia hay un grupo pionero súper interesante. Ecuador está dando sus primeros pinos en desarrollar una estrategia. Entonces, en América Latina
se está moviendo el tema, faltan grandes países para entrar, o sea, Brasil es un país que se mueve en bioeconomía, pero que aún no tiene una política nacional definida como sí la tienen, por ejemplo, hoy Colombia o Costa Rica. Pero evidentemente se está moviendo el tema en una dimensión importante y creo que la sociedad y el mundo lo exigen. Esto no es un lema, esto no es una moda, esto es una necesidad de la sociedad. Gracias, Rafael. Y en esa misma línea voy a tratar de unir tres preguntas que nos llegaron y que creo que de alguna manera has venido respondiendo y tocando algunos de los aspectos. Nos pregunta Carolina Vargas de Colombia. ¿Cómo ve el doctor Aramendi las opciones de desarrollo de economía circular en Colombia en el mediano plazo y cuál sería su recomendación al respecto al desarrollo de nuevos modelos en el sector? Y en el mismo sentido, Juan Fernando Martínez nos pregunta cuáles son esos incentivos en I+D para que las empresas inviertan en I+D y puedan hacer esa transición hacia una bioeconomía. Y Víctor Guzmán también nos pregunta cómo ve la disposición de las empresas de la región en el desarrollo de este tipo de proyectos basados en la economía para que se pueda dar esta diversificación en sus negocios y generar nuevos negocios por fuera del core de la empresa del negocio, como sería el caso del desarrollo de empaques en la industria de alimentos. Creo que las tres preguntas van muy en línea con lo que veníamos hablando en la primera intervención. Vale, le voy a responder en primer lugar a la doctora Carolina. Doctora Carolina, mil gracias por la pregunta. En el tema de economía circular, sí, yo creo que el país ha avanzado. Hay una estrategia nacional de bioeconomía circular. Hay una hoja de ruta en la bioeconomía circular. Entonces, creo que los instrumentos de política están dados, es decir, el gobierno que tiene como su finalidad o que tiene como una de sus tareas definir los marcos de política y establecer unas hojas de ruta, ya lo ha hecho, es decir, la base legal y regulatoria está hecha. ¿Qué falta? Falta caminar hacia adelante en sectores industriales. A ver, esto es intensivo en conocimiento, esto es intensivo en capacidad, se necesita desarrollar recursos humanos, se necesita desarrollar infraestructura y se necesita desarrollar capacidad. Entonces, creo que los diferentes sectores industriales, como ya se está dando en Colombia, por ejemplo, hay unas hojas de ruta para las industrias porcícolas en economía circular, la industria de plásticos ya están dando en el tema. Los diferentes sectores industriales tienen que implementar dentro de sus estrategias de trabajo. Implementar me refiero a comenzar a montar proyectos prácticos. Esto tiene que dejar de estar en el papel y comenzarse a generar proyectos por sector para que después exista un derrape del sector hacia proyectos individuales en la industria. Hay que montar proyectos demostrativos o proyectos piloto que le hagan entender a la industria el valor de tener esto. Normalmente, si uno mira estos temas de economía circular, Europa, por ejemplo, en el tema de biorefinerías, tiene cantidad de proyectos piloto y proyectos demostrativos para los diferentes tipos de industria, no solo en bioeconomía, sino en economía circular. Menciono, por ejemplo, un par de proyectos en Irlanda donde a partir de pastos se está produciendo biogás y bioenergía y lo ha hecho un sector industrial importante. O como en Finlandia y en Noruega hay proyectos donde a través de las industrias aserradoras y forestales se están montando nuevas líneas de producción y distribución de energía. Entonces creo que los diferentes sectores industriales se tienen que mover ya a tener proyectos demostrativos industriales y proyectos piloto pequeños de pronto en industrias de todo el tamaño que le muestren la viabilidad, pero aquí el llamado es los sectores se tienen que unir para que esto comience a mostrarse a la sociedad como una opción diferente de desarrollo. La segunda pregunta que me hace Juan Fernando, sí, evidentemente el Estado prevé dentro de los incentivos para el sector industrial unas deducciones para
proyectos que se trabajen en ciencia, tecnología e innovación. Si uno entra al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, hay unos incentivos tributarios a la renta, incentivos tributarios a la compra de equipos, y aquí lo importante es que se están usando estos incentivos a la innovación, estos incentivos a capital, estos incentivos que tienen ventajas como reducción de la renta por incentivos en innovación y en ciencia y tecnología, están diseñados y están puestos en el papel, pero si ustedes miran las metas de cumplimiento de esos incentivos, hay mayor solicitud de acceder a los recursos que los propios recursos. Entonces, y están accediendo a ella recursos, compañías grandes, medianas y pequeñas. Aquí es muy importante que la industria entienda que el Estado tiene un mecanismo previsto de estímulos tributarios y fiscales para quien invierta en ciencia y tecnología e innovación. Es decir, ahora, si uno compara esos incentivos con incentivos en otros lugares, pues hoy evidentemente nos faltará mucho, pero sí hay los incentivos, sí hay los mecanismos y están disponibles para ser usados. La tercera pregunta, ¿me recuerdas la tercera pregunta? Que ¿cuál sería la disposición de las empresas? Sí, en la región. yo creo que sí, yo creo que en América Latina hay una buena disposición. Me parece que en la medida en que la sociedad entiende que esto, cuando se hablaba hace 10 años de bioeconomía, esto era chino avanzado, la gente no entendía, confundía, había poca, digamos, aversión al riesgo, había una aversión al riesgo de cambiar de modelo productivo. Pero si algo nos está indicando hoy la situación que vivimos y la situación que está desatando la pandemia, es que el mundo no puede seguir por la misma senda de desarrollo. La sociedad necesita cambiar su esquema de desarrollo y esto tiene que llegar al sector industrial. El sector industrial tiene que pensar las fuentes nuevas de materias primas, tiene que pensar cómo dispone, cómo desecha sus residuos y cómo usa eficientemente los residuos. Entonces, cuando uno encuentra que esto no es moda, sino que esto es una necesidad apremiante de la industria, comienza a pensar en que, perdón, hay industrias que ya lo están haciendo. Mire los ejemplos que veíamos de Argentina, o mire los ejemplos que veíamos en Brasil, mire los ejemplos en Europa. Las empresas están generando estos cambios y estos cambios más temprano que tarde nos van a llegar y nos están llegando. Entonces, al interior de sus compañías, para quien me escucha como ingeniero de desarrollo de producto, quien me escucha como ingeniero ambiental en una planta de producción de alimentos que está, no digo yo ambientalmente errando, sino que puede lograr una mejor disposición de residuos o desechos, o quien tiene un residuo o un desecho que no sabe qué hacer con él, pues tiene que repensar estos procesos y tiene que pedir ayuda. Estamos dispuestos a brindar la ayuda y el apoyo que sea necesario para que las compañías, muchas compañías nos están llamando y nos están diciendo, quiero rediseñar mi proceso a un proceso útil y a un proceso de bioeconomía. Las juntas directivas de varias compañías están entendiendo que necesitan tener una persona que piense desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental y desde el punto de vista de bioeconomía. Entonces, eso ya está sucediendo y está en camino. Entonces, está abierto, el proceso está abierto. Te hago dos preguntas que ayudan a entender un poquito más los aspectos teóricos de lo que es la bioeconomía. Nos pregunta Marta Isabel Gómez, ¿en qué se diferencia la bioeconomía de la economía circular? Y nos pregunta Fanny Rivera si dentro de la bioeconomía se aborda el tema de plaguicidas. Bien, perfecto. Marta Isabel, perfecto. Sí, lo mencionaba yo ahí. Creo que hoy estamos hablando de bioeconomía circular. Entonces, si bien había un concepto de circularidad en la bioeconomía, la herramienta que hoy se está usando es tener esquemas de bioeconomía circular, en donde, lo mencioné yo rápidamente, quizá valga la pena
reformularlo. Un proceso bioeconómico es un proceso que me permite usar el capital natural de manera tal que ese capital natural se convierta en nuevas fuentes de productos o procesos sostenibles. Pero en ese esquema de sostenibilidad, yo tengo que incluir hoy la circularidad. No es una sostenibilidad lineal en la que yo entro un producto y saco otro producto, de pronto pensando en que qué hacía con mis residuos. No, hoy el criterio que se usa en la bioeconomía es el criterio circular. Lo que sale de una línea de producción como un residuo, un desecho, un desperdicio, es la materia prima de otra nueva fuente de producción. Y ahí el concepto es la circularidad. Entonces, evidentemente, la circularidad es hoy un elemento integral de la bioeconomía. Ese es el primer elemento. O la primera respuesta. La segunda respuesta es el tema de productos para la protección de cultivo. Entonces, la bioeconomía dentro de sus herramientas, pues obviamente tiene la biotecnología. Y dentro de la biotecnología, una de las mejores maneras de ir hacia adelante en la biotecnología es que esa biotecnología permita obtener alimentos, por ejemplo, que sean eh, de mejor calidad, alimentos que sean resistentes a plagas o enfermedades, y ahí estoy hablando del tema de plaguicidas. La biotecnología me permite hoy disminuir las aplicaciones de insecticidas, fungicidas o herbicidas porque genera productos que son tolerantes o resistentes a insecticidas o a plagas o enfermedades desde el otro punto de vista. Entonces, sí, evidentemente, una de las herramientas de la bioeconomía, que es la biotecnología, apunta al tema de disminuir el uso de productos bioinsecticidas o de otro tipo de plaguicidas que son nocivos para el ambiente, porque si no, pues no estaríamos hablando de una bioeconomía. Recibimos una consulta desde El Salvador de parte de Jeremías Yáñez, que una persona cercana a la casa y que quizás es una de las personas que más ha venido trabajando en Centroamérica y el Caribe en temas de bioeconomía, de biotecnología, de gestión de la ciencia. Y nos acompaña un grupo grande de El Salvador y nos pregunta cómo debe el sector profesional de la biotecnología y sus ramas, agrícola, alimentos, etcétera, hacer para lograr una transversalidad efectiva entre bioeconomía y sociedad. Ok, bueno, yo creo que el tema de la transversalidad y de la sociedad clave, gracias al doctor Jeremías por la pregunta y un reconocimiento por la labor que de verdad hace en El Salvador en temas de ciencia y tecnología, es fundamental para Centroamérica. A ver, uno de los elementos importantes de cómo le llega el tema a la sociedad pasa por este elemento. La bioeconomía, le mencionaba yo el tema de adición de valor. La bioeconomía tiene un componente social incluido muy importante. La bioeconomía es una herramienta que me permite generar valor en los territorios. Y voy a poner un ejemplo concreto. Si en Usulután, en El Salvador, o bueno, donde ustedes lo quieran, yo tengo una compañía que me genera a mí un residuo local, que me genera una biomasa local que está disponible en el territorio, pero que no sé cómo usarla, la mejor manera de integrar a la sociedad en los beneficios de la bioeconomía es permitir que desde la localidad, desde el territorio, desde el municipio, se colabore para generarle valor a esa biodiversidad, a esa biomasa. Hay un principio universal en la bioeconomía que dice que la biomasa viaja mal, la biomasa tiene mucha agua y viaja mal. Entonces, yo no puedo disponer de toneladas inermes de biomasa para llevarla desde una geografía a otra geografía, porque los costos de transporte, de combustible, son enormes. Entonces, a la bioeconomía hay que agregarle valor en el territorio, con los actores locales. ¿Por qué? Porque de esa manera yo hago partícipe a la sociedad
de un principio que es la inclusión social y de un principio que es añadir valor. Entonces, ese es un elemento importante. La bioeconomía es fundamental a los territorios. Si yo tengo un territorio que produce, voy a mencionar un caso, en Bolivia, donde hay otra amiga cercana a la casa que es Cecilia, que hace parte del grupo de bioeconomía de Bolivia. Si en Bolivia hay unas industrias localizadas en un territorio que producen soya y que no se sabe qué hacer soya en ese territorio, con la soya en ese territorio, no tiene mucho sentido llevar la biomasa excedentaria de soya hacia unas zonas lejos, localizadas geográficamente lejos de Santa Cruz o de Oruro o de La Paz o de Cochabamba. Pues simple y llanamente tengo que pensar cómo disponer esa soya en el territorio para que junto con el conocimiento local podamos obtener en el territorio nuevos productos o nuevos procesos. Esa es la mejor manera como yo logro conciliar la bioeconomía y la sociedad. Obviamente, hay elementos adicionales, estos foros de discusión, estos mecanismos de trabajo, los espacios que se abran en las academias de ciencias, en las sociedades científicas, pues ayudan y colaboran, pero en públicos especializados. Pero aquí el reto es cómo le llego yo a la sociedad y yo le llego a la sociedad si hago partícipe a la sociedad de los beneficios de la biomasa o de los beneficios de la investigación. Quiero cerrar este espacio de preguntas, Rafael, con una pregunta que nos hace Andrés Triana, presidente de ILSI Norandino, pero que además me parece muy al lugar para cerrar esta conferencia y lo que nos has transmitido, que nos lleva a hacer en cierta medida una reflexión. ¿Cómo cree que han cambiado la prioridad de los objetivos de desarrollo sostenible hambre cero para los gobiernos de la región, teniendo en cuenta los impactos económicos de la pandemia? Ok, buena pregunta, muy actual y muy Muy al útil. lugar para cerrar. Sí, muy al lugar. Gracias por la pregunta, Andrés. Sí, yo creo que la pandemia, lo que estamos viendo es justamente que el reto que mostrábamos con esos ODS, si hoy algo está sucediendo digamos, en el sur global, y en el sur global me estoy mencionando América Latina, el Caribe, algunas partes de Asia y África, es que el hambre está creciendo como resultado, obviamente, como un impacto económico directo de lo que está sucediendo como efecto inmediato concreto de la pandemia. Yo creo que la pandemia va a repensar estos objetivos, va a hacer repensar estos objetivos y quizá una de las cosas que quiero mencionar y que creo que va a ser, y a lo cual invito y en lo cual estamos trabajando con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, con el IICA, es viene la Cumbre de Sistemas Alimentarios Mundiales este año, organizada por Naciones Unidas. Y ahí estamos justamente diseñando instrumentos que van a poner sobre la mesa cómo es que desde América Latina y el Caribe se tendría que entender la bioeconomía como uno de los elementos fundamentales de cambio frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Evidentemente que sí, evidentemente que hay un impacto enorme. La pandemia está desnudando inigualdades, inequidades, está desnudando problemas, haciendo más visibles aún problemas de hambre, desnutrición. Y las respuestas se están comenzando a dar. La FAO está comenzando a dar unas respuestas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, está comenzando a construir los consensos. Y yo invitaría a que desde organizaciones como ILSI vamos a poner, contribuyan y colaboran con documentos que se van a poner a disposición de la comunidad en América Latina para que nos ayuden a construir cuáles serían, por ejemplo, las agendas alimentarias hacia el 2030 para América Latina que tienen una base, un componente muy importante en bioeconomía. Aquí estamos construyendo y va a haber respuestas,
parte de esas respuestas se van a dar en ese summit de sistemas alimentarios, pero no estamos quietos. Las agencias internacionales están trabajando y en particular yo también estoy colaborando con el IICA en ayudarle a que existan documentos base de trabajo y documentos de consenso para dar respuestas y para que se repiensen esos objetivos de desarrollo sostenible. Rafael, muchísimas gracias. Yo quiero cerrar este panel de preguntas, este pequeño conversatorio que surgió, haciendo una reflexión para quienes están aquí acompañándonos aún. Y es que el planeta y la economía nos está hablando. Debemos cambiar nuestros hábitos de vida y de producción de alimentos. Lo más importante es encontrar patrones responsables de producción y consumo bajo estos modelos que hoy hemos estado conversando, que involucren a toda la sociedad y al territorio, desde el agricultor, pasando por el procesador de alimentos y hasta el consumidor en sus casas, sin desperdiciar y aportando a la sostenibilidad. La COVID-19 ha sido un llamado de atención al modelo económico global y su gobernanza, pero nos debemos preparar porque es posible que lleguen otras COVID a nuestro planeta, desafortunadamente, por el ritmo de vida y la manera en que hemos manejado nuestros modelos económicos y sistemas de producción. Tenemos que volver de manera imperativa, no da tiempo, a un modelo de bioeconomía circular en donde no se desperdicie y se avance hacia sistemas productivos resilientes. ¿Cómo participa la industria del sector agroalimentario en esto? Promoviendo la sostenibilidad y el valor agregado a sus productos y servicios a través de productos como bioingredientes, prebióticos, probióticos, nutracéuticos, biocosméticos, bioenergía, biomateriales y tantos otros ejemplos más que nos dio Rafael, y en lo cual desde ILSI Norandino con seguridad estaremos trabajando y ahondando en el tema. Muchas gracias y te doy la palabra, Claudia. Muchísimas gracias, Adri. Muchísimas gracias, doctor Rafael. Como siempre es un placer escucharte. Nos has dejado grandes aprendizajes en términos de conceptos que has precisado, en ejemplos y especialmente grandes retos a futuro en el tema de bioeconomía, tanto en el país como en la región. Bueno, ha sido maravillosa tu conferencia. Nosotros queremos darle las gracias a los dos por haber participado, por hacer esta sesión tan productiva. Y queremos además compartir un siguiente evento que vamos a tener aquí en ILSI Norandino, y es este conversatorio sobre plant-based, hablemos de mitos y verdades, que llevaremos a cabo el próximo 6 de mayo de 5 p.m. a 6 p.m. hora Colombia. Entonces, muchísimas gracias a todos por regalarnos lo más valioso que ustedes tienen, que es su tiempo. De nuevo, muchas gracias. Estaban preguntando si iban a compartir las memorias. Creo que esto está quedando grabado y ustedes lo publican más adelante. Sí, por supuesto. En el canal de YouTube de ILSI, todos podrán tener acceso, todas las personas que se han inscrito pueden tener acceso a la grabación de las conferencias que llevamos a cabo. Entonces, allí, con mucho gusto, pueden consultarlas. Y los invitamos a que nos visiten en nuestra página www.ilsinorandino.org. Allí estaremos compartiendo y divulgando los siguientes eventos académicos científicos que tendremos durante el año. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias, Rafael. Que tengan un feliz día. Un abrazo grande para todos. Gracias a todos.